Uno de los temas de moda durante el 2020 y también lo va a ser en el 2021 es el teletrabajo. Evidentemente esto está relacionado además con la ciberseguridad que debemos tener tanto las empresas como las personas. Para hablar sobre este tema entonces queremos tomar contacto con Pedro Huichalaf, investigador del Centro de Ciberseguridad de la Universidad Mayor, que también fue ex subsecretario de Telecomunicaciones. Pedro, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Eduardo? Es un tema sin duda súper relevante porque hay, digámoslo de alguna manera, el modelo en que estamos viviendo actualmente no vamos a volver del todo atrás, incluso con las vacunas. Hay mucha gente que se va a quedar teletrabajando de manera híbrida, es decir, algunas horas del día y otras de manera presencial, otras lo harán definitivamente. Hay muchas empresas que incluso han entregado oficinas porque sienten que ya no van a tener la misma necesidad. ¿Cuáles han sido los principales aspectos de ciberseguridad críticos durante este ya año que llevamos en pandemia? Sí, mira, efectivamente, tal como tú mencionas, la pandemia generó varios efectos. Y uno de esos efectos es el aumento de las personas en cuanto a estar conectadas a Internet. Y por tanto, se genera una mayor vulnerabilidad frente a situaciones de ciberseguridad. Pero por otro lado, coincidentemente, salió una regulación especial respecto a teletrabajo. Y tal como tú decías, estas circunstancias de estar con posibilidades de estar en la casa trabajando o en otro lugar, evitar los desplazamientos, ha hecho que el teletrabajo sea una figura que quedó en la legislación laboral y en la práctica para quedarse. Eso significa que después de la pandemia, obviamente, va a continuar la gente trabajando en teletrabajo, y esto ha sido porque las mismas empresas, industria, incluso servicios públicos se han dado cuenta de que se puede mantener la existencia del trabajo, obviamente cambiando algunos grados de forma de relacionarse con el trabajador, cómo se implementa correctamente la tecnología, y obviamente esto también genera nuevos desafíos en hábitos de comportamiento, sobre todo en la relación con el tema digital y con temas, como tú decías, de ciberseguridad. Claro, Pedro, porque lo que ocurre normalmente cuando uno está trabajando en un espacio físico que pertenece a una empresa es que normalmente los departamentos de TI, de soporte, etcétera, tienen un control absoluto de los equipos que ahí se manejan, que se conectan a tales redes, la actualización de software, todo lo que tiene que ver con el diseño de ciberseguridad, que va mucho más allá de lo que la gente alcanza a ver, ¿no? En ese sentido, cuando salimos de esa barrera de seguridad de los propios edificios corporativos y la llevamos a casa, estamos a través de, que probablemente hoy día es muy popular, probablemente el año más popular para ellos, de las llamadas VPN, que permiten estas conexiones de manera segura, pero igualmente los desafíos de ciberseguridad siguen estando, o los riesgos siguen estando presentes allí, ¿no? Cuando uno se conecta desde la casa. ¿Cuáles son esas amenazas que tenemos en el living de nuestra casa? A ver, tal como tú mencionas, efectivamente salir del ambiente de estar en un espacio cerrado, un espacio controlado, como son las oficinas de una empresa, por ejemplo, a la comodidad de nuestro hogar, nos genera primero un desafío de conectividad, de privacidad de las comunicaciones, pero también, tal como señalaba, medidas de ciberseguridad, considerando que hay que cambiar los hábitos, hay que cambiar la lógica de trabajo y también algunos patrones de conducta. Por eso es tan relevante también que haya una información oportuna, guías, procedimientos, manuales respecto a cómo actuar o cómo dejar de actuar en caso de algún hecho relacionado con temas de ciberseguridad. Hay que pensar que hoy día siempre se ha mencionado que el eslabón más débil dentro de la ciberseguridad son las personas. Es decir, no es tanto por la tecnología, no es porque esté desactualizado un antivirus o un sistema operativo el causante de, por ejemplo, un ciberataque o de alguna infección que genere, por ejemplo, la encriptación y secuestro de datos, como son los ransomware. Pero en este caso hay que mencionar que, como tú mencionas, muchas veces dejamos de lado un poco la seguridad de los protocolos por estar en nuestras casas, y obviamente hemos visto casos concretos de circunstancias, por ejemplo, el ataque al Banco del Estado, que surge por un acceso remoto a través de un teletrabajo y después infecta oficinas presenciales. Entonces, esto no es tan novedoso, sino que más bien una forma de establecer, insisto, correctos procedimientos manuales, que los funcionarios sepan cómo actuar y obviamente entender
que tienen que seguir continuando con las mismas lógicas de cuidado, de tener una cultura de ciberseguridad, y que la comunicación y la información a través de VPN, que son una manera de mantener, en este caso, la seguridad y la privacidad o la confidencialidad de la información, se tiene que mantener y resguardar para tener un proceso de trabajo sin incidentes. Claro, efectivamente. Además, acá hay un tema de educación que tiene que ver con la misma disposición que tenemos hoy de tener equipos cada vez más modernos, múltiples pantallas, muchos equipos conectados a una pura red. Por ejemplo, en la casa, el hijo que baja un juego, la hija que baja una aplicación X, mientras el padre está llevando quizá un software de contabilidad de su empresa. O sea, hay muchas entradas y, como justamente tú dices, muchas veces el gran culpable de la ciberseguridad, que es una materia que yo he ido aprendiendo con los años, son las personas, ¿no? Es donde más fallas hay, más que en los sistemas mismos. Y en ese sentido, ¿cómo hacemos para, de alguna forma, reforzar el sentido de responsabilidad que deben tener las personas al conectarse a una red o al ingresar a través de Internet a algún sitio? A ver, en primer lugar, tal como tú mencionas, tener una cultura de ciberseguridad. Una de las prácticas que tú mencionas es que varias personas están simultáneamente conectadas a la misma red y, por tanto, imagínate que tienes tu dispositivo en tu casa conectado en red con otros computadores y se infectan los otros computadores y llegan residualmente al principal con el cual tú realizas este trabajo. O pasa lo mismo cuando una persona comparte los dispositivos con otros familiares y no distinguen entre equipos que son para el trabajo o equipos que son para entretención, por ejemplo. Y al mismo tiempo hay que pensar que los mayores factores de campañas en ambiente digital de ataque están siendo utilizados a través de los correos electrónicos, a través de links, a través de malware y dispositivos o en este caso software, que lo que buscan es inyectar algún grado de, como un troyano, es decir, que contiene información, o efectivamente buscan infectar una red interna desde un dispositivo externo. Entonces, lo importante es tener la claridad. Es como cuando nosotros decíamos que nuestros padres nos enseñaban a nosotros que no tenemos que hablar con desconocidos en las calles. Claro. Hoy día nosotros tenemos que explicarle a nuestros padres, a nuestros hijos y a nosotros mismos que no podemos seguir cualquier link que nos lleguen, ya sea un correo electrónico o un mensaje de texto, o en definitiva caer en fake news de redes sociales, porque en definitiva esa es la forma incipiente en que tiene a través de estas vías remotas de acceder y tratar de infectar equipos, ingresar a red, lograr credenciales de acceso, que son una de las cosas que después se venden incluso en foros virtuales de delincuentes, para efectos después de realizar un ataque mucho más agresivo a una institución. Claro, yo creo que ahí da en el clavo con el tema de hacer esta analogía con lo que nos decían los padres, que no hablen con extraños cuando uno salía a la calle, porque hoy justamente la confianza es una de las grandes claves que están utilizando los ciberdelincuentes para poder llegar a las personas. Por ejemplo, a través de los CEOs de las empresas intentan ver cómo habla, cómo funciona, cómo se expresa un director para intentar hacer un fraude allí. Y está ocurriendo mucho, se da a conocer mucho, muy habitualmente, pero también a nivel personal, ojo con esto a las personas. Eso de no hables con extraños, si te habla alguien por WhatsApp que no conoce y te empieza a decir, oye, no sé qué, esto, qué simpático, que tu foto, qué linda, es muy probable que atrás de eso haya un engaño, más que una falsa ilusión que puede terminar costando mucho dinero y vergüenzas, ¿no? Sí, efectivamente, mira, la figura principal que utilizan hoy día los delincuentes es la llamada ingeniería social. Y la ingeniería social nada más que las habilidades sociales utilizando tecnología para engañar a las personas. Incluso hay organizaciones que suplantan personalidades, mandan correos a nombre de otros, hacen un seguimiento, o sea, buscan, por ejemplo, el LinkedIn, cuáles son, dónde estás trabajando, quiénes son tus jefes, cuál es el organigrama interno de la empresa, y desde una cuenta falsa de tu jefatura, por ejemplo, mandan correos haciéndose pasar por tu jefe, y tú crees que te está hablando realmente tu jefe y haces lo que te indica. Otras veces utilizan otras técnicas que son más sofisticadas, que es el reemplazo incluso de las cuentas telefónicas. Por ejemplo, sucede que piden a una compañía que desactiven a un chip telefónico porque en definitiva tuvieron problemas, se hacen pasar por el titular y al tener un chip nuevo pueden acceder a sus cuentas y desde ahí mandar mensaje y correo. Entonces tú
crees que es real y en definitiva es un engaño. Y al final lo que se está buscando es buscar distintas vías de engaño para lograr un objetivo inicial que puede ser extraer información, puede significar destruir un sistema, puede significar también, en este caso, lucrarse a través del pago por secuestro de la información, y solamente indicar que a nivel mundial hoy día los ciberdelincuentes obtienen ganancias que van más allá y ganan mucho más que el tráfico de droga en el mundo. Es decir, hoy día ser ciberdelincuente obtienes más recursos, es menos riesgoso desde el punto de vista de que no es físico, sino que es virtual el contacto para hacer estos engaños, pero al final te compensa de mejor manera que el tráfico de drogas, y sabemos lo que significa estos volúmenes de dinero. Perfecto, Pedro Huichalaf, gracias por este contacto, efectivamente con un tema que se lo dejamos planteado al público que ha visto esta entrevista, a tener mucho cuidado con todo lo que va llegando por internet, los links que nos mandan, de quién viene, el phishing está de moda, pero también las suplantaciones de identidad. Así que gracias por todos estos consejos, Pedro, con CNN. Muchas gracias a usted, hasta luego. Bueno, ahí está, así a cuidarse de estos aparatitos que tanto nos ayudan, pero que también nos pueden generar muchos problemas. Eso es todo acá en Entrevistas CNN. Siga en la sintonía de CNN Chile.